Volvemos con noticias internacionales. Estamos junto a Soledad Agüero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pati? Con malas noticias desde Medio Oriente, porque en el segundo día en que entra en vigor el alto al fuego que habían alcanzado Israel y el Líbano y la milicia Hezbollah, desde ambas partes están denunciando una violación del alto al fuego. Primero escuchamos a un vocero del ejército de Israel mencionar que había visto en la frontera a varios sospechosos que les habrían seguido la pista, según lo que comentó, y que posteriormente desde las fuerzas de defensa de Israel abrieron fuego contra ellos. Hay que recordar que en el momento en que se anunció este acuerdo desde Israel y las palabras que había entregado el primer ministro Benjamín Netanyahu, había dicho que ante cualquier situación que representara una amenaza directa a Israel, desde Israel iban a responder, y que era algo frente a lo cual Estados Unidos le había dado luz verde. Desde esto, perdón, implica que, porque aquí se están acusando mutuamente de incumplirlo, han indicado que no van a continuar con los detalles del acuerdo, esta retirada gradual que se había planteado dentro de 60 días. No, eso sigue en pie, sigue en pie, pero cuando se anunció el alto al fuego, se vio que hubo mucho interés, obviamente, por volver a la zona en la que tanto libaneses como israelíes habían sido desplazados. Ahora se dijo que por ahora no es un buen momento para volver. Hemos visto imágenes de atostamientos en las calles de desplazados que buscan poder regresar a sus hogares, y es en ese sentido que el ejército israelí prohibió a los libaneses desplazarse por lo menos en 10 localidades en las que las tropas de Israel están todavía desplegadas, pero frente a lo que estipulaba el alto al fuego de retirarse de forma gradual en los próximos 60 días, eso todavía se mantiene. Ahora, ¿qué es lo que han dicho desde Hezbollah? Hay uno de los diputados de la milicia, que es también partido político, acusó a Israel de lanzar ataques contra los desplazados, que yo les comentaba que están ahora tratando de regresar a sus casas en el sur del Líbano. Y se anunció además un toque de queda en esa zona del Líbano, en el sur, justo ahí en la frontera con Israel, por 14 horas. Vámonos ahora hasta otro de los focos de conflicto a nivel mundial, porque sigue la tensión entre Rusia y Ucrania. Y ahora desde Ucrania están acusando a Rusia de realizar un ataque masivo sobre su sistema energético. Ya hemos visto que esto ha sido la constante por parte de Rusia desde la invasión, sobre todo en esta época, cuando ya están acercándose al invierno y Rusia suele redoblar sus ataques sobre la red de energía en momentos en que las temperaturas bordean los 0 grados, a medida que ya se van acercando a el momento del año con temperaturas más bajas. Desde las compañías de energía han dicho que esto los ha obligado a realizar apagones de emergencia en distintas partes del país, en la capital, en Kiev, en otras zonas como la ciudad portuaria de Odessa. También se ha visto algo similar. Y poco antes, además, la Fuerza Aérea del Ejército de Ucrania había activado una alerta a nivel nacional porque se había detectado que se estaban acercando misiles a algunas zonas del país, en zonas del sur y el noreste de Ucrania principalmente. Desde Rusia dicen que durante la noche han continuado destruyendo drones ucranianos en zonas de territorio ruso como Rostov o Briansk,
cuando en las últimas semanas Vladimir Putin ha redoblado su retórica amenazante, ¿no? Ya la semana pasada les contábamos del misil hipersónico que había lanzado justamente sobre instalaciones energéticas de Ucrania, y ahora sus palabras nuevamente aquí han endurecido el tono y ha generado preocupación en Ucrania y en sus aliados occidentales, porque Vladimir Putin ahora está amenazando, quiero decir, con atacar centros de toma de decisiones en Kiev. Es como la última amenaza en estas últimas semanas que se ha ido aumentando la tensión, como tú dices. ¿Qué significa eso de los centros de decisión? Sí, claro, ahí también está la duda de qué se refiere a edificios de gobierno. La semana pasada el Parlamento ucraniano había suspendido una de sus sesiones por temor a que los ataques de Rusia pudieran haber estado dirigidos a instituciones públicas, con Vladimir Putin, que ha continuado amenazando con responder si es que Ucrania continúa utilizando las armas que le han proporcionado desde países occidentales sobre territorio ruso. Y fue a partir de eso cuando salió él en televisión a explicar de qué se trataba el último ataque con un misil hipersónico, un misil que él dijo que iba a producir a gran escala precisamente para responder ante cualquier ataque que pueda haber desde Ucrania, con ayuda de sus aliados occidentales y con el gobierno ucraniano, que está ahora solicitando más ayuda a la OTAN y también a Estados Unidos. Y quedémonos ahora en Estados Unidos, porque el FBI confirmó que varios de los nombres que se espera que sean confirmados para integrar el gabinete de Donald Trump han sido víctimas de amenazas de distinto tipo, amenazas de bomba y también amenazas de violencia física. Son llamados que se habían podido detectar entre la noche del martes y la mañana del miércoles. Aquí se activaron rápidamente todos los servicios de seguridad para poder resguardar a quienes estaban siendo víctimas de estas amenazas, que finalmente desde el FBI las desestimaron. Dijeron que no representaban ahí ningún peligro para quienes la habían recibido, pero entre los nombres que fueron víctimas de estos llamados está Elise Stefanik, que veíamos ahí en pantalla y que es la nominada para ser embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, que ella después comentó y publicó un comunicado en el que dice que la casa de su familia había sido objeto de una amenaza de bomba en momentos en que ella no se encontraba ahí. Otros nombres como Pete Hegseth, el secretario de Defensa, recibió amenazas similares cuando él sí estaba en su casa junto a su esposa y sus 7 hijos. Ahora ellos todavía llegó rápidamente ahí la policía para descartar que fuera ahí alguna amenaza que efectivamente pudiera haberlo puesto en peligro. Eso está descartado. Ellos todavía no asumen. Entonces, no sé ahí cómo opera el tema de una protección policial. Sí, no, existe de todas formas ahí la protección policial, pero dijeron que finalmente, después de todo el análisis que hicieron, todas esas intimidaciones no eran creíbles, y que esto también es penalizado en Estados Unidos, es un delito, todos aquellos engaños que implican informar falsamente sobre un delito, que fue lo que ocurrió en este caso.